Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Estamos listos para seguir con la posta de las informaciones, de las noticias desde el día aquí en Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a la 100.5, los que se están sumando a nuestra sintonía a esta hora en nuestro programa de conversación y análisis junto a nuestros panelistas el día de hoy. Estás en la 100.5 en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, el 96.7 de Valparaíso, de Viña del Mar, de Temuco, 96.7 también, y en pauta.cl. Ahí nos pueden ver también a través del streaming de Radio Pauta. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, en vivo, 7:03. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros panelistas, el equipo de este miércoles que nos acompaña a esta hora de la tarde. Están conectados ya junto a nosotros el periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, y editor general de Pauta, Eduardo Olivares. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros la cientista política, candidata a magíster en comunicación política, investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Daniela Carrasco. Bienvenida, Daniela. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña desde Estados Unidos, también, al igual que Eduardo, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES, Nicolás Bome. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Hola Sebastián, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Están Eduardo y Nicolás conectados desde Estados Unidos, en la costa este ambos, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Así es, desde Nueva York. Y Nicolás, no sé dónde está realmente. Yo estoy en Northampton. Es una ciudad chiquitita que está muy cerca de mi universidad, en Massachusetts. Yo estoy como a 3 horas de Nueva York, más o menos. Un poquito hacia el norte. Y de Nueva York sería un poquito hacia el norte y un poquito más hacia el este. Dado el tamaño de Estados Unidos, cerca, relativamente cerca en todo caso, ¿eh? Relativamente claro, cerca. Muy cerca. Bueno, la ventaja aquí de esta era post-pandemia o pandémica, ¿no? Que nos permite conectarnos con ustedes a través de Zoom y de forma telemática. Gracias por acompañarnos, Nicolás, Daniela, Eduardo, en la conversación del día de hoy. Vamos a conversar de los temas que traen nuestros panelistas, por supuesto, las noticias coladas, los datos también y recomendados de Daniela, de Nicolás y de Eduardo, pero partamos hablando en este primer bloque del Tratado Transpacífico, el TPP-11, como ha sido conocido popularmente. Este acuerdo de comercio de asociación transpacífico que está de nuevo en la agenda política, no solo acá en Chile, sino que también a nivel internacional. Y quizás precisamente por los movimientos que ha habido afuera es que el asunto ha cobrado nuevamente algo de impulso en el debate político acá en nuestro país. Este tratado, para dar contexto a la conversación, es uno de los mayores acuerdos comerciales en el mundo. Ya está ratificado por Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y está pendiente su ratificación por parte de Chile, Brunei y Malasia. En conjunto son economías que representan el 13% del Producto Interno Bruto mundial, el 15% del comercio internacional. Lo que busca es profundizar los vínculos comerciales en la cuenca del Asia-Pacífico. Y ha habido noticias a nivel internacional básicamente por 2 puntos, porque China solicitó o manifestó su intención de sumarse al acuerdo. Y por otra parte el Reino Unido ya viene explorando desde hace un buen tiempo también esa misma línea. Mientras tanto, acá en Chile permanece congelado este proceso en el Senado después de haber sido ratificado en la Cámara de Diputados este tratado. Bueno, vamos a conversar de este tema, del contexto local, por supuesto, con este foco junto a nuestros panelistas. Eduardo, actualicemos un poco del estado en el que está el tratado y por qué, a tu juicio, el tema está congelado virtualmente ahí en el Senado, a pesar de que ya fue despachado de la Cámara Baja. Este es un muy buen tema para analizar distintas capas, porque es un asunto complejo. Desde el punto de vista político, de política interna en Chile, se ha transformado en un objeto tanto del deseo como del rechazo, de acuerdo con la visión que se tenga, y se ha personificado en este tratado alguna cierta mirada sobre cómo es el modelo en Chile y cómo este favorece a las grandes multinacionales. Ese es diría yo, que el raya para la suma de buena parte de quienes se oponen a él,
Y me parece que en esa lectura se ha también sobresimplificado realmente de qué se trata el tratado y cuál es su real impacto en distintas áreas de la economía. Desde el punto de vista de política doméstica, eso creo yo es la lectura inicial. Lo interesante o lo paradójico está en que este fue un acuerdo que surgió a partir de Chile, a partir de un gobierno socialista como el de Ricardo Lagos. O sea, miren, yo vengo reporteando hace harto tiempo y me acuerdo de que hace unos 15 años empecé a reportear este tema, porque fue una idea peregrina que tuvieron en la Direcon, en la antigua Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Osvaldo Rosales, entre otros. Y se unieron con Singapur y con Nueva Zelanda, con quienes Chile ya tenía tratados de libre comercio, y dijeron, hagamos algo entre nosotros y que se vaya expandiendo con los años, algo que sea como APEC, pero mejor que APEC, dado que APEC no es un acuerdo, es apenas un foro. Y luego esto que se llamó P3, vino otro país muy pequeño, un reino, el reino de Brunei, Jerusalén, y dijo yo también. Entonces se le llamó P4. Y de pronto, de un día para otro, comenzaron a acercarse a otros países, y esto se fue transformando en el tratado como lo conocemos hoy día. Sabemos que Donald Trump se salió de él, eran 12 países, y es por eso que ahora se llama TPP-11. Lo interesante está en que, siendo una iniciativa desde el punto de vista de Chile, de un gobierno socialista, continuado las negociaciones por otro gobierno socialista, el de Michelle Bachelet, que de hecho firmó ella el acuerdo en Chile, en Santiago de Chile, fue donde esto se firmó con todos los países menos Estados Unidos, sea ese sector político, el de la centroizquierda o el de alguna parte de la izquierda, el que lo rechaza hoy día. Daniela, a tu juicio, ¿cuál es el punto central de lo que está en discusión desde la perspectiva chilena, por supuesto, detrás de este TPP-11, con esta disputa política que hay detrás del acuerdo? Bueno, efectivamente, como muy bien dice Eduardo, ¿cierto? Todas estas negociaciones justamente vienen de la era, ¿cierto? De la época principalmente de Lagos, ¿cierto? Y me gustaría poner un poco en contexto los antecedentes también del TPP-11 por parte de Estados Unidos, ¿cierto? Porque que, como muy bien señaló Eduardo, justamente fue impulsado por 12 países para generar justamente un acuerdo transpacífico de los países que inicialmente eran miembros. Pero en la época que cuando se impulsa justamente por Estados Unidos, estamos hablando justamente de la era de Obama. ¿Y por qué de la era de Obama? Aquí quiero centrarme un poquito en este aspecto, porque la idea desde los Estados Unidos de la era de Obama era justamente aislar a China, principalmente por todas las controversias que se vio involucrado el gigante asiático, principalmente al no respetar los derechos de propiedad intelectual. Después, cuando nosotros nos lo trasladamos, ¿cierto?, a la era de Trump, aquí cambia justamente el foco y claramente quiere castigar a China, pero lo hace de otra manera, cuando se sale justamente del acuerdo transpacífico y busca justamente proteger el mercado norteamericano y protegerlo justamente de todo esto, lo que se conoció como la guerra comercial con China, ¿cierto? Estamos hablando hace un par de años. Y bueno, ¿qué es lo que pasó tras la salida de Estados Unidos? Nosotros vimos que los 11 países restantes continuaron con todas sus gestiones y se enfocaron en distintos objetivos. Por ejemplo, en el caso tanto de Japón como Australia, buscaron mantener el texto original. Por parte de Chile, Canadá, México y Brunei, querían congelar algunas disposiciones del acuerdo, mientras que países como Malasia y Vietnam finalmente querían crear un nuevo acuerdo, o sea, completamente nuevo. ¿Y qué es lo que pasó? Fue que en el foro APEC que se celebró en Vietnam en el año 2017, finalmente todos los países miembros acordaron justamente crear este TPP-11. Y volviendo un poco a lo que señalaba Eduardo, claramente eran los gobiernos socialistas que buscaban impulsar, abrir el comercio chileno, que le ha generado tantos beneficios, ¿cierto?, a generar esta apertura a nivel económico. Y lo más curioso, ¿cierto?, que me gustaría que discutáramos un poco más adelante, es que por primera vez que en un tratado de libre comercio se incluye un capítulo que está destinado a las pequeñas y medianas empresas, por lo que a mi juicio genera un gran beneficio a las pymes de nuestro país. Nicolás. Sí, yo lo primero que diría, como para contextualizar un poco por qué vuelve esto al debate, tiene que ver con esta solicitud formal de China de unirse al TPP-11, que eso, si bien en Chile ha causado bastante revuelo, la verdad es que eso es visto por el resto de los países que hoy día han ratificado el acuerdo más bien como un voladero de luces. Si bien hoy día es cierto que Estados Unidos no está presente en este acuerdo porque Donald Trump sacó al país,
la verdad es que estos son los países aliados de Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, y por lo tanto China sabe que aunque solicite formalmente entrar, probablemente el resto de los países no se lo van a permitir, y de hecho si uno lee análisis o lee un poco qué es lo que están pensando en esos países, en Canadá, en Japón, la verdad es que hay bastante escepticismo, porque no es viable que China, digamos, en la posición geopolítica que está hoy día, se una. Pero estratégicamente no sería viable, ¿no? No es viable, o sea, digamos, los países que hoy día han ratificado el TPP-11 no tienen ningún incentivo a aceptar a China, y China eso lo sabe. Esto es más bien una maniobra política. Ahora, respecto al TPP y a la discusión ya en Chile, yo coincido con Eduardo, que esta discusión yo diría que marca un cambio de ciclo y marca una orientación distinta y un debate distinto respecto a cuál debe ser el modelo económico que Chile lleve adelante, particularmente al interior de la izquierda o de la centroizquierda, si quiere llamársela. Entonces, yo creo que hoy día hay una discusión muy profunda en Chile respecto a nuestro modelo de desarrollo, y hoy día quienes, digamos, nos identificamos con posiciones de izquierda, tenemos una crítica bastante fuerte, no al comercio como tal. Por supuesto que el comercio, sobre todo en un país pequeño como Chile, es necesario para que los países se desarrollen, pero sí a esta idea de el libre comercio, que lo que hace finalmente es que simplemente nos eterniza en un patrón productivo de las ventajas comparativas, que en el caso de Chile tiene que ver simplemente con la explotación de recursos naturales, que es un modelo que ya está agotado, que ya no va a seguir produciendo crecimiento económico y que ha producido lógicas de desigualdad. Y solo Nicolás, para terminar, respecto particular, una cosa, solo para respecto al TPP-11 en particular, la verdad es que es un poco paradójico, porque cuesta encontrar cuáles son los beneficios que puede traer el TPP-11 para la economía chilena, más allá de algunos ejemplos muy particulares. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos acuerdos bilaterales de libre comercio con todos los países que han firmado el TPP-11, ya hay arancel cero para el 90% de los productos que exporta Chile hacia esos países, y sin embargo el TPP-11, quizás después podemos profundizar por eso, pero reduce mucho el espacio que hay para hacer política económica en Chile. Por ejemplo, limita fuertemente las capacidades de generar acuerdos con transnacionales para que una vez que se instalen en Chile generen procesos de transferencia tecnológicos. Entonces, raya para la suma, los beneficios son muy pocos y los costos son bien claros en términos de la reducción del espacio de política económica soberana que le dejan al país. Bien, ahí estamos entrando en otra capa, Eduardo, bien interesante, ¿no? Porque tiene que ver con el modelo de desarrollo productivo y económico, que es lo que plantea Nicolás, lo que podría estar en juego también en la firma del tratado. Yo creo que hay aquí un asunto bien interesante, porque se vincula con el cambio de paradigma, y es verdad que el paradigma está cambiando. El paradigma de los años 90 o de principios de los 2000, cuando hubo una fiebre, por ejemplo, en el caso de Chile, por firmar acuerdos de libre comercio, apuntaban a este objetivo de Chile de salir al mundo, de exportar más, de diversificar también su producción nacional. Fueron todos paradigmas que se cimentaron a partir del fin de la Guerra Fría. Ese paradigma hizo su primera crisis en el 2008, con la crisis subprime. Yo creo que esos elementos hay que considerarlos, porque si uno simplemente piensa que aquí se divide el mundo entre dos bandos y no hay nada entre medio, se equivoca. Y ese paradigma hizo otra crisis crítica, que es la que estamos experimentando hoy día por la pandemia. Ahora, en medio de esos paradigmas siempre hay un espacio, ¿verdad?, para tomar buenas ideas, y para algunas que antes se veían bien, de pronto decir no están tan bien vistos. En el caso del TPP-11, Nicolás menciona que no le agrega mucho valor a los tratados vigentes que ya tiene Chile, de hecho con todos los otros países que están incluidos. Hay un punto allí, pero creo que es un punto incompleto. Yo creo que sí le agrega valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un acuerdo comercial firmado, por poner cualquier ejemplo, con algunos países de América Latina en los años 90, que con uno que podríamos firmar ahora. En los años 90 no existía el email, no existía el comercio electrónico, hoy día existe. Entonces, los acuerdos, en la medida en que revalorizan algunos nuevos instrumentos o tecnologías o desarrollos, también se actualizan ellos y permiten un mejor desempeño de los mismos productores chilenos o de un desarrollador chileno, por poner un par de ejemplos cualquiera, ¿ok? Lo que hace este TPP-11 es, por un lado, aumentar el acceso a algunos bienes, es verdad, marginalmente, pero lo hace, mejor que nada,
Y segundo, armoniza varias de las reglas que están distribuidas a partir de todos los acuerdos que ya se tenían con cada uno de esos países de manera diferenciada. Y armonizar los acuerdos es un tremendo tributo que no puede ser soslayado, porque permite a un inversionista, a un comerciante, tener las reglas un poquito más claras sobre su vinculación con el resto. Armonizar te refiere, antes de darle la palabra a Daniel, a armonizar los tratados entre cada uno de los países, ¿no? Se armonizan en el sentido de que si yo, por ejemplo, con algunos puse una coma y en el otro puse un punto, mejor pongo un punto para todos. Perfecto. Y así la regla queda súper clarita para todos los participantes. Daniela. Bueno, yo quiero responder porque por ahí se dijo algo de que no beneficia mucho a nuestro país. Y según los datos que fueron otorgados por Sofofa para el año 2017, un 16% de las exportaciones chilenas se dirigieron justamente a los otros 10 socios del TPP y un 32% de la inversión extranjera directa proviene de este bloque de países. Y si bien dijo Nicolás, cierto, que nuestro país tiene ya acuerdos bilaterales con todos los países, los otros países, cierto, el resto de los 10 países, los beneficios se van a llegar a profundizar o se van a extender, pero de toda la relación bilateral, en el caso de Japón, hasta el momento sigue siendo la más limitada, por lo que el TPP-11 le generaría beneficio a Chile porque los aranceles se bajarán, se van a reducir a cero. Y por otro lado, de los 30 capítulos de todo el texto, que este es un texto que tiene más de 600 páginas, el que más interesa a los chilenos es justamente el referente al acceso a los mercados, porque puede llegar a permitir favorecer a más de 3.100 bienes chilenos. Y además, como ya señalé anteriormente, hay un capítulo que está justamente destinado a las pequeñas y medianas empresas. Esto significa que para las pymes van a tener mayor facilidad para el intercambio internacional de bienes y también van a tener mayor información al respecto. Y yo creo que eso es un punto esencial que va justamente a beneficiar la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Y quiero señalar también justamente que esto claramente sería un cambio de paradigma, ¿cierto? Porque justamente, ¿qué es lo que está en discusión detrás de esto? Es justamente cuál es el modelo que Chile quiere tener. O sea, nosotros estamos viendo que estamos ante un proceso constituyente en curso del cual nosotros no sabemos qué tipo de modelo sociopolítico económico se va a instalar. Por otro lado, nosotros vemos, por ejemplo, dentro de las propuestas presidenciales de Gabriel Boric, que hasta el momento va en la cabeza en las distintas encuestas, que justamente se busca revisar cada uno de los tratados internacionales que tiene Chile. Entonces yo quiero hacer la pregunta, ¿qué es lo que significa eso? ¿Cierto? ¿Quiere revisar cada uno para terminar con esos tratados? ¿Quiere apuntar a cerrar las fronteras? ¿Quiere dar un giro hacia el proteccionismo, al paternalismo? Yo quiero dejar la pregunta instalada en este sentido. Nicolás, abordemos ese debate también. Yo diría que renegociar significa sentarse con las otras partes, a ver qué aspectos puede ser beneficioso para todos que se cambie de los tratados. Y justamente lo que ocurre con los tratados de libre comercio, con varios de ellos, particularmente, por ejemplo, con el tratado firmado con Estados Unidos, es que reducen, insisto, fuertemente el espacio de política económica para poder hacer algo distinto que no sea solamente producir bienes donde tenemos una ventaja comparativa, es decir, en los recursos naturales. Entonces, hoy día en el país hay una discusión muy fuerte que es básicamente hacia dónde queremos ir como sociedad. Y eso tiene una pata muy importante, que es qué queremos producir y cómo vamos a generar crecimiento económico hacia el futuro. Algo que yo creo que está bastante claro es que no vamos a seguir generando más crecimiento a partir de seguir exportando bienes, digamos, commodities basados en los recursos naturales. Y por lo tanto, por supuesto que es legítimo, yo creo que algo que nuestro país debiese hacer sería repensar su inserción comercial, y eso implica sentarse a negociar, a discutir varios tratados. Respecto al TPP, yo insisto, acá se ha mencionado, por un lado, ventajas respecto a colocar bienes en los mercados que hoy día firman este tratado. Yo insisto, ya hay arancel cero en más del 90% de los bienes, entonces el beneficio marginal, yo no voy a decir que es cero, pero es muy, muy reducido. Lo mismo que se mencionaba de la armonización regulatoria, sí, efectivamente, si uno, como decía Eduardo, cambia un punto por una coma, y bueno, así hay varias cosas más en que puede facilitarse un proceso, y eso principalmente tiene que ver de nuevo con bienes agrícolas, pero no estamos hablando de grandes beneficios. Ahora, por el lado de los costos, sí. O sea, depende para los agricultores, es un gran beneficio.
sea, para los agricultores un gran beneficio, las comas y las puntos para el comercio electrónico un gran beneficio, para las pymes que mencionaba Daniela es un gran beneficio. Yo creo que si miramos términos globales como hace Nicolás, uno siempre va a encontrar, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo para esto? Bueno, uno podría decir lo mismo respecto, entonces, ¿para qué vamos a revisar otro tratado? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final probablemente vamos a quedar donde mismo? No tenemos nosotros la muñeca política de Donald Trump, y es curioso que en algunas oportunidades se quiera seguir desde la izquierda la lógica que implementó el presidente republicano de Estados Unidos para renegociar algunos acuerdos. Y él solamente lo logró, y lo logró de manera marginal, vamos a decir, el Tratado de América del Norte, solamente porque era Estados Unidos, y podía sentarse a roncar con sus socios de ambos lados de América del Norte. No es el caso de Chile. Yo dificulto, Nicolás, que nosotros le digamos a la Unión Europea, espérense, a todo esto están ahora, siempre se está renegociando con la Unión Europea, se revisan artículos, se ve cómo va la cosa, es bien interesante. Lo dijo el presidente en la última gira a Europa. Claro, pero es distinto decirle, oiga, venga aquí, señora de Bruselas, tenemos que hablar. Ahora, Nicolás, una duda. Solo para... Sí. Es que te quería preguntar respecto a esa idea de generar una nueva matriz productiva o una nueva estrategia de desarrollo. ¿No es compatible con los tratados en la forma en la que están planteados hoy día? A ver, solo primero para responder lo anterior, efectivamente Chile tiene poco poder, es un país pequeño, pero en el mundo se está hablando mucho, y esto una discusión que viene hace bastante años, respecto a la necesidad que los países en desarrollo como Chile generen un bloque para poder volver a sentarse a conversar y a renegociar las condiciones de el comercio global. Porque efectivamente lo que hace la actual estructura de tratados y en el comercio global es que le impide a los países en desarrollo utilizar las mismas herramientas que utilizaron los países desarrollados cuando todavía no eran desarrollados para poder llegar a la frontera tecnológica a nivel mundial. Ese es el punto central. Y cuando uno habla de un cambio en la matriz productiva, efectivamente hay limitantes que ponen estos tratados. Por ejemplo, para ir de nuevo al TPP, si nosotros firmamos el TPP-11, va a haber una prohibición explícita a que el país pueda exigirle a algún inversionista extranjero a que genere procesos de transferencia tecnológica a nivel local, a que forme y capacite personas en Chile. Hay también, por ejemplo, una prohibición a que el Estado genere subsidios a empresas estatales. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar una empresa nacional del litio que genera algunos procesos de encadenamiento productivo alrededor del litio, los países que han firmado el acuerdo podrían decir, momentito, usted está violando las condiciones del acuerdo, y nos podría llevar a una corte internacional. Entonces, no se trata solamente que el beneficio marginal de este tratado o de otros sea bajo, se trata que los costos son relevantes. Entonces, al final, en el análisis costo-beneficio, la verdad es que salimos para atrás. Para cambiar la matriz productiva, necesitamos hacer políticas económicas que en el mundo en los últimos 30 años se han considerado heterodoxas y que lamentablemente en los tratados hoy día varias de ellas no están permitidas. Daniela, pero eso no es así. ¿Qué cosa, Eduardo? Es que tengo una diferencia importante con Nicolás. A ver, uno puede escoger algunos elementos que uno puede decir, no, pero si va a impedir, por ejemplo, que haya transferencia tecnológica o va a impedir que, de lo que has hablado mucho, por ejemplo, Gabriel Palma escribió de esto, me acuerdo, va a impedir que las empresas públicas existan, o que, claro, impide que un Estado pueda subsidiar una empresa pública. Esos son absolutamente, me parece a mí, miradas tergiversadoras de lo que dice el tratado. Son miradas tergiversadoras. Entre otras cosas, de hecho, es interesante porque Gabriel Palma menciona como un elemento para decir, oiga, es verdad que lo que impulsa el TPP-11 es más que nada la privatización de las distintas empresas en una compañía, y cita a Jane Casely, profesora que hizo todo un estudio sobre el capítulo de empresas públicas. Y es ella la que menciona en este texto que Gabriel Palma cita, que dice que no hay una referencia a la privatización. Y es más, estoy leyendo textual un artículo de ella, dice, ni tampoco es inevitable que eso termine sucediendo con el capítulo respectivo. Lo que dice es que hay una lectura que ella considera que hace que sea más probable que haya una tendencia a la privatización,
pero como si eso fuese un invento del TPP-11, si es un invento del consenso de Washington. Entonces yo creo que hay también una tergiversación profunda de lo que el tratado dice. Démosle la palabra ahora a Daniela para ver estos puntos, sobre todo fundamentalmente, Daniela, con lo que tiene relación con el modelo productivo, modelo de desarrollo chileno que planteaba Nicolás. Sí, bueno, yo creo que primero es de sentido común que un país con una economía abierta, como es el caso de Chile, quiera adherir a este tratado porque sin duda le conviene, ¿cierto? O sea, incluso vemos la intención de un gigante asiático como China o también incluso del Reino Unido que quiere adherir. O sea, nosotros estamos viendo que economías del primer mundo están viendo el TPP-11 con buenos ojos, ¿cierto? Y aquí no solamente estamos hablando de temas de aranceles, sino estamos hablando de un mercado de cientos de millones, o sea, estamos hablando de un mercado sumamente atractivo y yo creo que Chile no debería quedarse fuera de ese mercado, porque al final, y volviendo a la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la nueva propuesta de generación de crecimiento? O sea, ¿no será que quizás Chile dejó de crecer económicamente por las malas políticas que se implementaron durante el gobierno de Bachelet, ¿cierto? O sea, yo veo que finalmente el eje de la discusión tras el TPP-11, ¿cierto? Y a propósito de todo el proceso sociopolítico que Chile está viviendo, es que se busca subvertir la institucionalidad chilena y su propio modelo. O sea, eso yo creo que tenemos que despejarlo y tenemos que ser claros con nuestra audiencia, ¿cierto? Que al final eso es lo que está en discusión en un momento tan frágil institucionalmente que está justamente viendo en este momento nuestro país. Un último punto antes de irnos a la pausa. Daniela, ¿tú crees que esto debería quedar sujeto a las definiciones que adopte la Convención Constitucional también sobre este tema? Varios lo han planteado en ese sentido por definiciones, digamos, generales que vaya a ser en la nueva Constitución. Bueno, nosotros hemos visto que hasta el momento, ¿cierto?, la Convención no se ha avanzado en ningún artículo, más bien se ha pronunciado como un órgano político y todas las luces que dan es que justamente quieren apuntar hacia un proteccionismo que es típico de los gobiernos izquierdistas en la región de Latinoamérica y nosotros podemos evidenciar que justamente ese tipo de modelo nos llevará a un rotundo fracaso. Nicolás. Yo volver a decir de nuevo, este mercado de ciento y tantos millones de personas ya está abierto para Chile. Chile tiene tratados de libre comercio con todos y cada uno de los países. Sí, pero yendo al tema de la convención en particular. ¿Qué acceso? No, respecto a la convención, yo de verdad que tengo una visión bastante más optimista. Creo que hay un proceso bien interesante y coincido con que hoy día creo que no es momento de emprender políticas de Estado tan importantes como, por ejemplo, la firma o no del TPP-11, porque hoy día estamos en un momento constitucional en que se están recién estableciendo las reglas del juego, por lo tanto yo creo que hay que esperar al producto de la convención y a partir de ahí veamos si es que para el modelo de desarrollo que entre todos vamos discutiendo como país nos conviene el TPP-11. Yo diría que no, por los argumentos que ya he dado. Eduardo. La convención tiene que ver cuestiones que no puedan vincularse con un tratado específico, mientras tanto el país tiene que seguir andando. Y el país tiene que seguir andando y someter a prueba a los parlamentarios que para eso los contratamos como ciudadanos, para que hagan su trabajo. Y si rechazan, si no aprueban, no aprueban, pero que se definan. Yo creo que eso es súper importante. Solamente deslizaría que es interesante que como algunos países que parecen ser como una especie de objeto de devoción, de idolatría, desde el punto de vista del modelo, como Nueva Zelanda, Nueva Zelanda aprobó el TPP. Y ya está arriba. Está entretenido el tema y va a estar seguramente también dentro de las definiciones que tenga que hacer el próximo gobierno respecto a este asunto, porque por ahora la senadora Jimena Rincón, presidenta del Senado, dijo que no estaba dentro de las prioridades, por lo menos de la mesa, poner en tabla este proyecto. Estamos junto a Eduardo Olivares, Daniela Carrasco y Nicolás Gómez, aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso queremos invitarlos a que todos los viernes a las 5 de la tarde vean en la señal 2 de Pauta.cl nuestro nuevo programa Derecho a la Convención. Es un espacio dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna. Nos vamos a la pausa y volvemos. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta incorporación obligatoria de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de seguridad social. La Ley 21.133 de febrero de 2019 obliga al trabajador independiente que emite boletas de honorario a cotizar a los regímenes de seguridad social. Esto aplica a hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años al 1 de enero del 2018 que hayan emitido una boleta de honorarios con ingresos superiores a 5 ingresos mínimos anuales. La cotización a los siguientes regímenes será por el 80% de las rentas anuales: Ley Sana, seguro de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sistema de salud, sistema de pensiones y sus comisiones. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a Principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Ya estamos de vuelta, 7:34 en vivo en la 100.5. Hacemos Reunión de Pauta. Nos juntamos con Daniela Carrasco, Nicolás Bome y Eduardo Olivares en nuestro panel de este miércoles. Vamos a ir a la efeméride del día de hoy antes de avanzar a nuestro siguiente segmento, para recordar que un día como hoy, pero en el año 1994, un 22 de septiembre de 1994, se estrenaba en Estados Unidos la serie Friends, un ícono de la televisión de los 90. Esta serie trata sobre la vida de un grupo de amigos: Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani, que residen en Manhattan, Nueva York, y van avanzando en las temporadas con sus respectivos proyectos de vida, conviviendo en un mismo edificio. En marzo de 2019, considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia, siendo también votada en 2018, según el sitio Ranked, como la mejor comedia de todos los tiempos. Ha hecho noticia recientemente porque este famoso reencuentro, millonario reencuentro también de los protagonistas de la serie, en una producción especial organizada por HBO Max. La canción que escuchamos de fondo es precisamente la que marcaba el inicio de la serie Friends, que recordamos el día de hoy. ¿Y puedo hacer un comentario sobre Eduardo, Friends? por favor. Soy fanático acérrimo, me cambié de hecho a HBO Max solamente para seguir viendo la serie. Ya. Segundo, es una serie que trajo temas que al mundo más progresista pueden resultarle muy atractivos. Una serie que en los años 90 habló del lesbianismo, de matrimonio homosexual, habló de embarazo por encargo, de las personas que prestaban vientre de alquiler. Habló de la emancipación de las mujeres, de la capacidad de las mujeres para hablar de temas sexuales, por ejemplo, en conversaciones habituales. Estamos hablando del año 90 y hoy día, puede considerarse como que eso era muy avanzado en la época, más allá de que hoy día parezca la norma. También ha sido objeto de críticas porque se reafirmaban algunos estereotipos raciales, sexuales también. Hay un choque generacional. Yo leía, no me acuerdo de dónde estaba el artículo, en un sitio norteamericano hace algún tiempo atrás, de cómo los centennials veían la serie,
y quedan choqueados de muchos estereotipos que marcaban la serie también. Bueno, es bueno que los centennials vean este tipo de series para que dejen de choquearse y empiecen a sensibilizarse también con que la gente no nació en la época de ellos. Para comprender a los más viejos. Voy a decir algo, Nicolás. Voy a decir algo un poquito polémico respecto a esta serie. Yo encuentro que How I Met Your Mother es mejor. Esa es una controversia. ¿Sabes que yo lo he escuchado? Hay una controversia muy fuerte. Habemos millones más que opinamos distinto que tú, Nicolás. No lo sé, no lo sé. Yo había escuchado un par de opiniones muy parecidas también, pero buen debate. En todo caso, Friends marcó una época, definitivamente. Estamos junto a Eduardo Olivares, a Nicolás Bome y Daniela Carrasco aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a nuestro segmento de las noticias coladas, donde nuestros panelistas eligen algunos temas y los traen a conversación aquí en nuestro panel. Partamos hablando, Daniela, de la noticia que nos traes tú, que tiene que ver con la versión china de TikTok. Yo no la conocía, se llama Douyin y limitará su uso en los menores de 14 años a solo 40 minutos por día. Está súper interesante esta noticia en una serie de medidas, Daniela, que ha ido adoptando China. Sí, bueno, yo no solamente quiero hablar de esta noticia en particular, sino quiero hablar un poquito de qué es lo que está pasando internamente en China, ¿cierto? Porque justamente como tú muy bien señalas, esta aplicación que es como el símil de TikTok va a limitar su uso a los menores de 14 años a 40 minutos por día, que va a estar disponible para los más pequeños, ¿cierto? Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. ¿Y cómo funciona esta modalidad? Es que todos los usuarios se tienen que inscribir, como tienen que certificar su identidad, y si son menores de 14 años, la aplicación automáticamente los detecta y va a instalar un modo juvenil en el que va a limitar el tiempo. Pero no solamente va a limitar el tiempo, sino también los contenidos, los algoritmos que van a tener acceso a los jóvenes, porque se busca impulsar, por ejemplo, contenido de índole científico o de cultural, con el fin de generar un interés en los menores de edad y que en el fondo no solamente estén en su momento de ocio, sino que también puedan aprender algo. Pero esto es curioso cuando uno suma, por ejemplo, otro aspecto que está ocurriendo en China, que también se debe a otra regulación, porque hace poquito se instaló una regulación justamente a un sector sumamente popular entre los jóvenes y los no tan jóvenes, que es el sector de los videojuegos, pero también en esta ocasión afecta también a los menores de edad, en que se limitó a 3 horas semanales. O sea, yo le pregunto a todos los chiquillos que están ahí jugando en computador, ¿cierto?, o en su PlayStation, a 3 horas semanales, pero claramente esto es para los menores de edad. ¿Y por qué? Porque, bueno, los medios locales señalan que todo este mundo virtual en el fondo genera un opio espiritual o incluso una droga electrónica para los jóvenes. Y bueno, ¿cómo funciona? Justamente para los menores de edad, las compañías de proveedoras de videojuegos online solamente les va a permitir el acceso entre las 8 y las 9 de la noche, y exclusivamente los días viernes, sábado y domingo. Y bueno, ¿y por qué quiero hablar un poco de esto, cierto? Y no solamente los quiero abordar como un tema en particular, sino como parte de un todo, de un proceso político en curso que se está dando en el gigante asiático, porque si nosotros lo juntamos con otras cosas que están ocurriendo en China, por ejemplo, es el tema a que se prohíben cosas que en Occidente se fomentan. Por ejemplo, a comienzos de septiembre, China prohibió que la televisión muestre a hombres afeminados. O sea, el gobierno de Xi Jinping le pidió a los canales de televisión que, y aquí estoy citando textual, poner fin con determinación a los hombres afeminados y otras estéticas anormales. Son frases del gobierno chino, no son frases mías, ¿cierto? Y en su lugar quieren promover, en el fondo, valores que vayan con la cultura tradicional china, revolucionaria y socialista, para hacer cumplir la moral oficial. O sea, cuáles son mis reflexiones en este sentido, es que al final el gigante asiático está lleno de contradicciones porque busca prohibir dentro de su territorio lo que en Occidente justamente se fomenta. Así que esta es mi noticia colada de hoy. Están muy interesantes esos pasos que está dando el gobierno chino. Eduardo, Nicolás, tenemos minutos para comentar esto. Bien brevemente, entonces, esto lo comentamos de hecho hace algún tiempo respecto de lo interesante que se está volviendo China. China siempre ha sido interesante, ¿ok? Sí. Pero cuando empezamos a vivir procesos de cambio, hay que empezar a ver, como dice Daniela, no en su excepcionalidad, sino empezar a ver la canción completa, no solamente el verso. Es un incógnito hoy día, porque uno tiene que preguntarse si acaso Xi Jinping está convirtiéndose en el gran contrarreformista
de Deng Xiaoping, porque está precisamente yendo en una ola diferente, grosso modo, esto no hay que tomarlo a la letra, ¿ok? O bien está tratando de contener que por distintas libertades que se habían dado los consumidores chinos, puede empezar ahora a darse el poder totalitario del Partido Comunista en China. Entonces, eso es interesante porque yo creo que es una incógnita. O sea, yo ahora mismo no podría ensayar ninguna respuesta, uno puede tener hipótesis. Yo pienso que más lo segundo. Pienso que hay demasiadas libertades que de pronto empezaron a ocurrir en China. Yo tenía compañeros en la universidad en Estados Unidos, quizás a Nicolás le pase algo parecido, que cuando yo les decía, oiga, pero ustedes tienen censura en China en Internet. Sí. Y se reían. Decían, no, si todos sabemos cómo saltarnos la censura. Buscamos aplicaciones y al final podemos leer lo que queramos. Hay un atajo. Y de hecho estudian en Estados Unidos y en otras partes del mundo y por lo tanto tienen acceso a otro tipo de culturas. Bueno, eso quizás es uno de los elementos que está viendo el Partido Comunista en China como algo que podría, atonillar al revés a su hegemonía. Nicolás. Sí, creo que efectivamente hay un gobierno totalitario y no... yo creo que no es un modelo a seguir para nosotros en ningún caso. Uh-huh. Yo sí con esta nota, debo decir que mi reflexión un poquito para otro lado fue decir, en realidad parece interesante que las redes sociales se regulen para el caso de los niños y de las niñas. Yo entiendo que hay bastantes estudios que muestran efectos bien importantes, por ejemplo, sobre la baja de la autoestima, ansiedad, sí. Que eso incluso le pasa a los adultos, a las adultas, que uno puede decir, bueno, uno es adulto, entonces uno, digamos, tendrá el juicio para poder determinar qué es bueno y qué es malo, pero en el caso de los niños, a mí como a priori me parece interesante decir, ojo, las redes sociales hay que regularlas porque tiene efectos en el desarrollo, digamos, que pueden ser perjudiciales. Entonces veamos cómo, entonces yo creo que el prohibir, los niños no pueden usar celulares, no pueden usar redes sociales, no tiene ningún sentido, pero decir quizá hay que regularlo un poco más puede ser interesante. Ahora, el caso de China y cuál es la motivación para hacerlo y si como ellos lo aplicaron, digamos, fue correcto o no tengo idea. Sí. Solamente digo que mi reflexión vino como por este otro lado. Sí, y está interesante porque han surgido también antecedentes de una investigación de The Wall Street Journal respecto al funcionamiento de Facebook también y de cómo están estructurados los modelos de negocio, precisamente en función de ciertos efectos negativos, lo que plantea ese artículo. Daniela, querías comentar algo, pero tenemos muy poquito tiempo, 30 segundos. Y simplemente quiero señalar otro punto en todas estas contradicciones, sí. Porque más o menos hace 2 meses salió una noticia en los Estados Unidos que una estudiante de una universidad en Estados Unidos, porque es China, ella señaló que le llamó mucho la atención la corrección política que sería en los Estados Unidos y uno podía decir como, wow, bueno, igual nosotros entendemos que China igual es un país sumamente totalitario que ha instalado el control en un sentido muy biopolítico, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención que ella encontrara que incluso se generaran una corrección política en las sociedades de Occidente y eso también me llamó la atención, así que a quienes les interese lo pueden googlear, vale. Estudiantes China en Universidad Norteamericana y pueden encontrar el caso. Perfecto, buena recomendación para complementarlo. Vamos rápido a la siguiente noticia colada. Nicolás Bome nos invita a hablar sobre el rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que buscaba rebajar en 50% el impuesto específico a los combustibles durante la vigencia del estado de excepción. Nicolás, cuéntanos. Y bueno, efectivamente esto parece bien contradictorio. O sea, estamos en un momento en que el tema en el mundo, además de la pandemia, por supuesto, es la crisis climática. Y aparece esta moción que decía bajemos el impuesto específico a los combustibles, cuando sabemos que en Chile el impuesto específico todavía es más bajo que lo que debiese ser para, digamos, cubrir las externalidades que genera el uso de los combustibles, particularmente del diésel. Entonces parecía un poco como el mundo al revés. Yo creo que es una buena noticia, sin duda, el que se haya rechazado esto. Acá también hubo un desorden total, o sea, no hubo ningún alineamiento en bloques políticos, izquierda-derecha. Acá, la verdad, cada diputado o diputada votó como quiso. Por supuesto, hay algunas presiones, porque siempre para todas las personas el precio de los combustibles afecta el bolsillo. El gobierno incluso ahí tuvo algún rol en ordenar a algunos de los parlamentarios oficialistas, pero la verdad es que yo quería destacar esto como una buena noticia, que efectivamente pasó colada ayer, porque ayer todo el tema tributario pasó por el lado de las exenciones, pero que no deja de sorprender que haya sido una posibilidad
reducir a la mitad el impuesto a los combustibles cuando lo que hay que hacer es aumentarlo, y yo creo que ahí debiésemos estar todos de acuerdo con eso. Sí, está bueno. Hay una crisis climática enorme. Buen punto, porque efectivamente pasó bien colado este tema. Eduardo. Suscribo cada una de las palabras que dijo Nicolás Gómez, pero para atizarlo voy a decir que la contradicción es, ¿cómo decirlo?, el pan caliente de estos días, dado que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad también ha entrado en contradicciones profundas en otro orden de materia, como el del cuarto retiro, porque yo estoy seguro de que Gabriel Boric no quiere el cuarto retiro, porque sabe que no beneficia sobre todo a las personas más vulnerables, y aún así lo va a aprobar. Póngale las indicaciones que les ponga, que el impuesto sí, que el impuesto no, más encima le fue mal, lo declararon inadmisible hoy día, sí. Pero hay una contradicción profunda y eso es como el pan de cada día también en el Congreso. Daniela. Oye, pero dale. Daniela, bueno, y luego Nicolás, dale. Sí. Yo, al contrario, yo como una ciudadana común y corriente, yo lamento profundamente que no haya que haya una baja en los impuestos, porque al final esto está afectando directamente al bolsillo de cada uno de los chilenos, en especial en un escenario completamente de incertidumbre económica, ¿cierto? Que hemos visto en las últimas portadas de los diarios las últimas semanas, que la UF sobrepasó los 30.000 pesos, que el dólar está bordando los 800 pesos. Entonces yo creo que es sumamente lamentable en este sentido, porque finalmente a quienes afecta más estas medidas, ¿cierto? De mantener los impuestos o incluso aumentarlo, independientemente que sea en este caso en el caso de los combustibles, ¿cierto? Que al final siempre son las personas, ¿cierto? Y las familias de la clase media y los más vulnerables. Entonces, a mi juicio, es lamentable. Nicolás, ¿querías aclarar un punto? No, solo decir que también, por ejemplo, los parlamentarios y las parlamentarias de la Concertación están diciendo que el cuarto retiro sin letra chica, o sea, yo creo que al menos desde el sector de Apruebo Dignidad y luego en primera persona hubo un esfuerzo por conducir esta ola del cuarto retiro. Yo creo que la posición que ha sostenido la ex Concertación es bien impresentable. Ahí hay un debate interesante también, por lo que significa, digamos, sí, el cobro de impuestos, ¿no? Calificarlo como letra chica desde un punto de vista hasta ideológico es bien interesante. Bien interesante. Eduardo, ¿querías agregar algo? Tenemos poco tiempo. Sí, eso es como tirarse tomate en la fiesta de San Fermín, sí, pues. Nicolás. Hay que conducir políticamente las cosas, sí, ¿no? Pero no hubo conducción. O sea, claro, el intento por ahora, por lo menos, fracasó por lo que pasó en la Cámara de Diputados. Vamos, por último, a la noticia de... decir, hay que pagar los impuestos que corresponden. Vamos a la noticia de Eduardo Olivares para hablar de un hecho que generó harta controversia, por lo menos en redes sociales, ¿no? En ese mundo ahí de Twitter y de Instagram. Lo que pasa es que Marcelo Salas subió, el ex delantero de Universidad de Chile, de la selección, el matador Salas, subió a través de su cuenta de Instagram un video cantando el himno del ejército. Eduardo, cuéntanos, ¿por dónde querías enfocar este tema? Lo que pasa es que ahí estamos escuchando detrás la canción del matador. Esa es la canción del matador, no es la canción que cantó el matador. No, en ningún caso. Quizás nos tenemos que liberar porque no era muy afinado. Él cantaba los viejos estandartes, que es una especie como de himno, no oficial, pero también oficial del Ejército de Chile. Ajá. Lo creó, los 4 cuartos, lo crearon en 1966 como conmemoración por el triunfo de Manuel Baquedano y el retorno que tuvo Manuel Baquedano al país luego de la victoria en la Guerra del Pacífico. Bueno, aquí lo interesante es que el matador canta, desafinadamente, insisto, este himno, pero luego se llenan redes sociales de personas que lo critican y empiezan a llamarlo de todo tipo, sobre todo, digo yo, de algún mundo de la izquierda, para ser súper justo, y lo dicen el facho pobre, lo menos, ¿okay? Que es el típico insulto que me parece agraviante y totalmente absurdo, caricaturesco, en fin, tengo muchos adjetivos para eso. La paradoja está en que tú puedes tener libertad de expresión para cantar, por ejemplo, un himno, pero también hay libertad de expresión para que te critiquen por cantar el himno, y eso me parece bien. Lo que yo creo que hay que diferenciar respecto de la libertad de expresión para decir yo estoy en desacuerdo con que un personaje como Marcelo Salas, que es líder de opinión, en fin, y es muy querido por la población, cante un himno que glorifique a una institución que está muy cuestionada por muchos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es comenzar a denigrarlo. Y eso me parece yo que se ha hecho mucha costumbre y es bueno que no pasen de largo estos asuntos, ni con unos ni con otros. ¿Okay? Ni por un lado ni por otro, que nunca pasen de largo y que siempre nos detengamos a
decir esto no está bien, porque la medida en que uno empieza a pasar de largo y esto se convierte en noticias coladas, se transforman en costumbre. Y entonces de pronto tenemos también después al propio Boric siendo atacado por individuos, ¿verdad?, en el Parque Forestal. Y eso no está bien, ¿no? Sí, que es una parte como una cultura que se empieza a instalar. Tenemos 30 segundos para el comentario de Daniela y de Nicolás. Daniela. Bueno, a propósito de este caso, simplemente es un ejemplo más de lo que estamos viviendo por la cultura de la cancelación, que justamente se busca marginar, anular o simplemente cancelar a un personaje público o una idea, ¿cierto? O incluso una marca que no siga los cánones de lo que se conoce como lo políticamente correcto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que volver como sociedad al centro, al diálogo, porque dentro de las diferencias, ¿cierto?, se genera lo más preciado que nosotros podemos tener, que en el fondo es la democracia, ¿cierto? Entonces yo creo que, como muy bien dice Eduardo, hay que tener ojo con estas actitudes, ¿cierto? Por la cultura de la cancelación, las funas, ¿cierto?, de sujetos X en las redes sociales que están atacando a personajes independientemente del sector que sea. Yo creo que no es algo que apunte a mejorar nuestras sociedades. Nicolás. Yo primero me voy a abstener de cualquier crítica a el Matador Sala por todo lo que nos dio. ¿Hincha azul, no, Nicolás? Sí, por supuesto. Está bien. Ídolo. Y yo, estoy de acuerdo. Creo que en las redes sociales hay muchas cosas muy positivas. Yo creo que, pero todo esto de no sé si la cancelación llamarlo, pero al menos recibir este tono de burlas, de críticas, de ataques por cada cosa que uno dice, hay que tener cuero de chancho. Yo no tengo muchos seguidores en Twitter y aún así a veces cuesta. Dicho eso, creo que hay que diferenciar lo que es la funa, el ataque injustificado y que no se puede, de la legítima crítica política. Yo creo que hay veces ciertos actores políticos relevantes dicen ciertas cosas, reciben críticas en redes sociales y dicen, esto es una funa. No, yo creo que hay que diferenciar una cosa de la otra. Los actores políticos deben estar sujetos al escrutinio y las redes sociales han ayudado a eso también. Yo creo que hay una línea. Estamos junto a Nicolás Gómez, Daniela Carrasco y Eduardo Olivares y nos vamos a ir rápido. Nos quedan 3 minutos para los datos y recomendados que nos traen nuestros panelistas el día de hoy. Daniela. Bueno, yo les quiero compartir un tremendo dato, en especial para los rockeros, porque el próximo viernes 1 de octubre se va a presentar la banda Highway Star, que es un tributo a Deep Purple, en el bar House Rock and Blues, que está ubicado en República de Israel, justo con la esquina doble Almeida en Ñuñoa. Ajá. Y yo lo he visto en varias ocasiones y de verdad les cuento que son un lujo de tributo, son unos tremendos músicos. Por ejemplo, en la voz tenemos a Pablo Domitz, en el teclado está Fernando Orquera, en la guitarra está Rodrigo Mora y en el bajo Gonzalo Tejo y la batería Daniel San Martín. Les cuento que hay entradas limitadas, así que si les interesa asistir al tributo a Deep Purple Highway Star, lo pueden comprar por redes sociales justamente de este bar, ¿cierto?, que se llama House Rock and Blues. Buen regreso de la música en vivo también acá en nuestro país. Nicolás, ¿tu recomendado para hoy? Yo no voy a recomendar algo muy nuevo, pero sí me imagino que a los oyentes de este programa les gusta la política. Entonces hay un documental político que a mí me gustó mucho y que creo que acá también pasó un poco colado, pero que en Argentina, al lado de la cordillera, causó mucho revuelo, que se llama Nisman, el fiscal, la presidenta y el espía. El fiscal Nisman era un fiscal famosísimo en Argentina porque estaba persiguiendo penalmente a la presidenta y actual, en ese entonces actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Un día el fiscal, justo el día antes creo de acusarla, amanece muerto. Y eso genera, digamos, un cataclismo en Argentina. Claro. Por supuesto, opositores decían, Cristina Fernández lo mandó a matar, luego surgió la tesis de que fue un suicidio. Este documental, realmente son 6 capítulos, es apasionante y es cuando realmente la realidad supera la ficción, así que yo lo recomiendo mucho. Definitivamente, buena recomendación. Eduardo. La política en Chile y el mundo ya no es solo izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Recomiendo el podcast cuya descripción acabo de realizar, que se llama Democracia en LSD, que está conducido por Jimena Jara, que ha estado aquí varias veces como panelista de Reunión de Pauta, y Davor Mímica.
Esa es mi recomendación, muy entretenido, todas las semanas tienen un tema distinto y conversan distendidamente ellos también. Buena recomendación también, me gustó. Un podcast, una serie y la invitación a ver música en vivo, los recomendados de Daniela Carrasco, Eduardo Olivares y Nicolás Bome. A los tres, gracias por acompañarnos hoy día, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la 100.5. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Hay edición en vivo y va a estar conversando con el director del Centro de Estudios Públicos, Leonidas Montes, para analizar los resultados de la encuesta CEP y también como previa del debate presidencial de esta noche. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Acabas de escuchar